cuya acreditación se realizó en horas de la mañana. Muy bien, entonces corresponde dar pase al contradictorio por parte de la defensa técnica del señor Simón Munaro. En ese entendido, señor abogado, la representante del Ministerio Público ha hecho uso de un total de 1 hora con 33 minutos, 1 hora con 40 minutos aproximadamente. En el mismo sentido, en el tiempo proporcional, por favor, el tiempo razonable también le hago. ¿Será un tiempo razonable, señora? Esa petición. Tiene usted el uso de la palabra. Ahí está. Ya está. Señora juez, mi patrocinado, ante el pedido del Ministerio Público y esta defensa, considera que este tercer presupuesto que señala el artículo 268 de nuestro Código Procesal Penal no se cumple en el presente caso. Es decir, no hay peligro procesal, tanto en su vertiente de peligro de fuga como en su vertiente de peligro de obstaculización. Mediante la presente exposición vamos a señalar y vamos a descartar cada una de las suposiciones que el Ministerio Público nos ha traído el día de hoy, porque no son más que eso, señora magistrada, suposiciones, conjeturas y de algunas veces simplemente subjetivismos. Señora magistrada, en la página 168 del requerimiento presentado por el Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva, se ha dicho que mi patrocinado señaló un domicilio, calle Loma Rita, número 108, en Santiago de Surco, en donde viviría con su esposa, como lo declaró ante la Fiscalía, ante esta Fiscalía. ¿Qué reprocha el Ministerio Público? El Ministerio Público reprocha que esto se haya cambiado recién en el año 2019, exactamente en noviembre. Dice, oiga, ¿por qué se cambia el domicilio? Y dicen que esto coincide con el informe final de la Comisión Lavajato en el Congreso. Como se enteró del informe final de la comisión, pues él cambia su domicilio. Señora magistrada, sobre este punto, mi patrocinado domicilia en calle Lomarrita, número 108 Surco, y coincidentemente, y es lo que no nos dice el Ministerio Público, a pesar de haber tenido una larga locución, es que allí es donde se le encuentra cuando se emite la orden de detención preliminar. Se le encuentra en su domicilio. ¿Qué mayor prueba de arraigo domiciliario que al momento que se hace la detención preliminar el señor está allí? Allí es donde vive, en donde señala su DNI es donde vive. Y dicen, ¿por qué actualiza sus datos? Sin exagerar, de manera lógica, señora magistrada, lo que hubiera sido materia de peligro, de fuga en este caso, para hablar de arraigo domiciliario de calidad, hubiera sido que sus datos no estén actualizados, hubiera sido que hubieran ido al inmueble de calle Lomarrita y en su DNI figurara el domicilio en Chiclayo. Eso sí sería materia de peligro procesal, en su vertiente de peligro de fuga. Pero no puede decirse, señora magistrada, que el hecho de actualizar el DNI pueda implicar una falta de arraigo domiciliario de calidad. Estamos dando un mensaje pues totalmente errado a la población. Entonces no actualicen sus datos en donde viven realmente, pongan los datos en cualquier lugar. Pero vuelvo a repetir, por A o por B o por C, el Ministerio Público siempre va a encontrar un argumento. Si no actualizo, ¿por qué no actualizas? Si actualizo, ¿por qué actualizas?
Y hay algo que el Ministerio Público no atiende. ¿Por qué en noviembre, señora magistrada? Busquémosle una explicación lógica. Uno, que el señor domicilia en Lima, eso es evidente, pero además se venían las elecciones. En enero del 2020 han venido elecciones. ¿Y en dónde va a votar el señor Yehudi Simón? En Chiclayo, pero si él vive en Lima, tiene que votar en Lima. Sobre el domicilio anterior en calle Las Acacias, domicilio que en este acto, ¿no?, entregamos la documentación registral. Está el nombre de su hijo Jorge Antonio Yehudi Simón Valcárcel, señora magistrada. ¿Por qué señaló este domicilio? Porque es un domicilio familiar. Pero la pregunta en concreto es, ¿dónde él iba a estar? ¿Dónde él iba a estar cuando él se encontrara en Chiclayo? Pues se encontraba en la casa de su hijo. O sea, ¿dónde tiene que él hospedarse? Él ya tendría que ir a un hotel. Y si fuera un hotel, señora magistrada, también el Ministerio Público me diría, como está en un hotel, no tiene un domicilio fijo. Está en la casa de su hijo de manera temporal. Señora magistrada, el señor tenía que estar en Chiclayo previamente, es decir, ¿por qué se actualizan los datos de Chiclayo a Lima? Porque como es de conocimiento público, el señor ha sido gobernador regional de Chiclayo y el señor también ha sido congresista por dicha zona. O sea, él tenía que tener domicilio en Chiclayo y él tenía que vivir allá. Pero cuando él viene a Lima, porque compra un inmueble en Lima, como ya se ha señalado, el inmueble de Lomarrita, número 108 Surco, es en este inmueble en donde él ya se establece. Asimismo, el Ministerio Público, como parte de su averiguación, dice que el señor Yehudi Simón habría señalado un inmueble distinto en otra declaración que dio. Significa que él habría señalado el inmueble en calle 29, número 108-110, urbanización Prolongación Benavides, y que no ha sido mencionado por el declarante cuando éste presta sus declaraciones de fecha 26 de febrero del 2020, 13 de diciembre del 2019 y 13 de febrero del 2020. Esto en concreto, el Ministerio Público dice, está ocultando un inmueble inscrito en registros a nombre del señor, y allí se puede ocultar. Esto está a folio 168 del requerimiento. Señora magistrada, pero este inmueble, calle 29, número 108-110, urbanización Prolongación Benavides, que el Ministerio Público en la presente audiencia no ha querido mencionarlo. ¿Por qué no quiere mencionarlo, señora magistrada? Porque este inmueble es el inmueble de Lomarrita. De manera increíble, el Ministerio Público artificialmente está creando, por eso se dedicó a repetir lo mismo, señora magistrada. En el 168, en el penúltimo párrafo, calle 29, número 108-110, urbanización Prolongación Benavides, Santiago de Surco, que sería el inmueble ubicado en calle Lomarrita. El mismo Ministerio Público sabe que ese inmueble es el de calle Lomarrita, pero intenta sorprender a su juzgado en el requerimiento diciéndole que él tiene otro inmueble distinto. Eso es totalmente mala fe procesal, porque lo sabe, pero no lo ha dicho, señora magistrada, por temor a que su despacho se dé cuenta, pero su despacho ya advirtió de esta irregularidad, señora magistrada. Sobre la calle de las Acacias, número 150, información que se ha puesto a disposición del Ministerio Público, donde cuando se hizo la constatación salió la suegra y el Ministerio Público dice, la suegra dijo que una vez vivió allí. Ah, si una vez vivió allí, podría volver a vivir allí, podría esconderse allí. Señora magistrada, como hemos demostrado, ese inmueble está a nombre del hijo del señor Yehudi Simón, dado por su suegra. O sea, una persona en utilización de su manifestación de voluntad ha realizado un acto jurídico con otra persona y es el hijo de Yehudi Simón. No entiendo. El señor Yehudi Simón, y vuelvo a lo mismo, ¿se va a esconder en la casa de su hijo? O sea, la policía, el Ministerio Público no va a buscar, y el mismo Poder Judicial, el primer lugar donde va a buscar es en el inmueble de sus familiares. Y simplemente porque en algún momento vivió allí. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde va a vivir, señora magistrada, desde el momento en que él vende su casa para vivir en Lima?
y además que él desempeñaba un cargo en el norte, ¿en dónde va a vivir temporalmente o por lo menos unos días? O cuando iba de visita al norte, tiene que vivir en la casa en este caso de su hijo y que era de su suegra. Señora magistrada, lo más grave, porque la calle Las Acacias no es un inmueble del señor Yehude Simón. Estoy hablando de Las Acacias, pero como se puede demostrar, no es un inmueble del señor Yehude Simón. La Fiscalía ha allanado ese inmueble a pesar de ello, lo cual es grave, porque está allanando ya el inmueble de terceros no investigados, pensando que era un inmueble del señor Yehude Simón. Pero lo más grave es que la Fiscalía señala que hay 3 inmuebles, los llama inmuebles, en Puerto Etén. Cabe precisar, señora magistrada, que esos 3 inmuebles juntos no hacen más de 200 metros cuadrados y están en terreno eriazo, y que su precio en total, por si la Fiscalía, dado que ayer el fiscal se sorprendía de mis afirmaciones, pero eso no cuesta más de 20.000 soles, los 3 predios juntos, señora magistrada. Este es la parcela, este es el terreno eriazo. Esto es, señora magistrada. Aquí se va a esconder el señor Yehude Simón según la Fiscalía. Imagino que cavará con una pala y se esconderá bajo la tierra, señora magistrada. O sea, es increíble. Y usted puede ver en el requerimiento, acá están las parcelas. Dice, urbanización rural, habitación, urbanización, prolongación San Martín, Manzana O, lote 19, Etén, Chiclayo, Lambayeque. Manzana O, lote 21, que es el contiguo, prolongación San Martín, kilómetro 0.3, Etén, Chiclayo, Lambayeque. Manzana, lote 20, el 20, el 21, el 19. Esto es el lugar, el inmueble, señora magistrada. Esto es el inmueble. Esto es lo que le trae la Fiscalía para hablar de peligro de fuga. Y para decir que no tiene arraigo domiciliario, cuando el propio Ministerio Público, como le vuelvo a decir, sabe dónde vive. La dirección de RENIEC y la dirección en donde él vive coinciden, donde lo encontró la propia Fiscalía, conforme todas las actas de allanamiento que han realizado respecto al inmueble Loma Rita, evidencian que el señor Yehude Simón estaba ahí. ¿Qué mayor prueba del arraigo domiciliario de calidad? Y cuando ellos quieren descartar a través de otros inmuebles, nos damos con esta sorpresa, señora magistrada, que este es el inmueble en donde el señor se iba a fugar. No existe un inmueble allí. ¿Qué más señala la Fiscalía, señora magistrada? Dice que la esposa de mi patrocinado tiene una parcela. No, tiene un inmueble, dice. ¿Dónde está este inmueble? Este inmueble está en Motupe. Lo dijo la Fiscalía, el inmueble de Motupe de la esposa. Pero no es un inmueble. La propia Fiscalía, señora magistrada, en su requerimiento, a página 169, escribe la palabra parcela agrícola. Entonces, ¿dónde se va a esconder el señor? ¿En una parcela agrícola? No quiero sonar en sarcasmo, señora magistrada, pero de verdad esto es excesivo. En los cultivos, ¿dónde él se va a esconder? Y asimismo, estas parcelas agrícolas, pues el señor don Antonio Valcárcel, ya fallecido, ¿no?, ya se transfirió estas parcelas hace 8 años. Esta información que tiene la Fiscalía es en función a hojas que han encontrado, pero esto ya hace 8 años fue transferido. Y es información que el Ministerio Público no quiere proporcionar. Vuelvo a repetir, es el señor José Domingo Pérez. O sea, él tiene que tener la mejor información o realizar la mejor investigación y no traernos esto, y que la fiscal venga a decirnos que son inmuebles cuando en su requerimiento ellos mismos, parcelas agrícolas, y lo saben. Y que fueron transferidas, señora magistrada. Entonces, en conclusión, de los inmuebles de los que se habla, calle Las Acacias, no pertenece al señor Yehude Simón, sino a su hijo, y está en registros públicos, es ubicable. Hacer todo un tinglado para esconderme en la casa de mi hijo, o sea, es el primer lugar. Incluso el señor Yehude Simón tiene que ir a la casa de su hijo para visitarlo. Los 3 terrenos son, como ya usted pudo ver, eriazos, no hay ni una construcción allí, no hay donde se esconda. Y la otra tesis, esta de la parcela agrícola, ya se transfirió, señora magistrada. E incluso, ¿dónde se podría esconder dentro de una parcela agrícola, señora magistrada? Es increíble. Lo que sí es cierto, y eso le puede constar a su juzgado,
más allá de toda duda razonable, señora magistrada, es dónde se encontró el señor Yehude Simons y que su domicilio es en calle Lomarrita. Hay un arraigo domiciliario de calidad, señora magistrada. Señora magistrada, ahora quiero hablar del arraigo familiar, porque en este inmueble de calle Lomarrita vive el señor con su esposa, la señora Nancy Valcárcel Herrera, y su hija y su nieta. Pero el Ministerio Público, como usted ha podido escuchar, dice que ella tiene 4 hijos mayores de edad y pues es evidente que no tiene que solventar sus gastos de ellos, por tanto no hay arraigo familiar de calidad. Señora magistrada, disculpe que sea tan reiterativo con la edad de mi patrocinado, pero mi patrocinado tiene 72 años. ¿Cuál es la probabilidad que tenga un hijo menor de edad? ¿Qué significa? Bajo esa misma lógica, toda persona de 72 años tendría que tener prisión preventiva y cumpliría con este requisito. Es evidente que a esta edad el señor Yehude Simons, ya sus hijos tienen por lo menos 40 años, señora magistrada. Eso no puede ser un argumento. Dice la Fiscalía, señora magistrada, que mi patrocinado no tiene arraigo familiar porque su familia pues está dispersa. En primer lugar, es sostener un concepto totalmente errado de familia en la actualidad. Familia puede ser incluso una mujer y su hija. Familia puede ser 2 hermanos que ya perdieron a sus padres. Ellos pueden ser familia. Decir simplemente que como no están sus hijos en la casa, no son familia. Señora magistrada, el señor Yehude Simons tiene arraigo familiar y prueba de ello es que atrás está su familia. Están sus 2 hijos, su esposa y su hija. A criterio del Ministerio Público, ellos no existen, señora magistrada. Han sido identificados, se han registrado abajo como hijos del señor Yehude Simons. No podemos llegar a ese nivel de ligereza para un requerimiento de prisión preventiva. Si lo que quiere la Fiscalía es que el señor Yehude Simons pues asegurar el proceso y lo demás, existen medidas mucho menos gravosas que la prisión preventiva o incluso un poco menos gravosas que la prisión preventiva. ¿Por qué cuando hay arraigo familiar nosotros vamos a señalar que hay prisión preventiva? No, cuando hay arraigo familiar no puede haber prisión preventiva. Señora magistrada, la esposa del señor Yehude Simons, la señora Nancy Valcárcel Herrera, es ama de casa. Lamentablemente yo no le puedo traer un certificado de ama de casa, pero vive con él. Y dirán el Ministerio Público, no, pero en su DNI figura otra dirección. Es lo que va a señalar el Ministerio Público. En su DNI figura otra dirección. Para tales efectos, señora magistrada, le traigo los servicios, los pongo a disposición de su despacho. Documentación importante que acredita que la señora Nancy Valcárcel Herrera vive en calle Lomarrita 108. Entre ellos, el recibo de teléfono y uno que es muy complicado de que pongan a nombre de uno, el recibo de agua. Como todos saben, que el recibo de agua salga a nombre de uno implica muchas de sus veces que Sedapal ha ido y se ha fijado que la persona reside allí. Sedapal en ese sentido es muy estricto, así como información de Oncosalud. Lo pongo en entera disposición, por favor, de su despacho, a efectos que evalúe que la señora Nancy Valcárcel vive con el señor Yehude Simons en calle Lomarrita, número 108, en el distrito de Santiago de Surco. Asimismo, señora magistrada, el señor Yehude Simons no solamente vive con su esposa, vive con su hija y vive con su nieta, sus nietos, perdón. Acá tengo el DNI de copia simple, pero esto es verificable rápidamente en RENIEC
sistema que tiene el Ministerio Público, que su honorable despacho también lo tiene. Y no voy a decir el nombre de la persona, pues se trata de una menor. No obstante, aquí están los apellidos, el número de DNI, a efectos de que su juzgado tenga conocimiento de que hay una menor viviendo en donde, señora magistrada. Uno ve este DNI y dice dirección del lugar de la menor, calle Loma Rita, señora magistrada, lote 2, urbanización Prolongación Benavides. Hay una menor viviendo en el mismo inmueble. Por favor, doctora. Le agradezco. Conforme lo veo en exposición, el señor Joe Simons tiene una hija mayor que vive en su casa. Respecto al arraigo laboral, señora magistrada, para ir ya avanzando este tema de los arraigos, la edad de jubilación en nuestro país es de 65 años, conforme a las leyes peruanas. Entonces, bajo esta premisa, el señor Joe Simons actualmente tiene 72 años. No tendría que trabajar el señor Joe Simons, no tiene él la necesidad de trabajar. Pero ¿qué están diciendo? Lo que están diciendo es que él no tiene arraigo laboral porque no tiene trabajo. Pero él ya tiene 72 años, él no tiene esa necesidad de demostrar ese arraigo laboral. El Ministerio Público lo que tendría que señalar o reforzar sería en los otros dos aspectos, que como ya le he señalado, pues son aspectos que no ha podido satisfacer a su juzgado. Que una persona de 72 años que recibe pensión, ¿quién lo va a contratar? Cabe resaltar que el señor Joe Simons sí ha tenido la suerte de poder trabajar. Pero la pregunta es, ¿cuál es la lógica para que tenga arraigo laboral una persona de 72 años? Uno, que lo contraten, porque caso contrario, una persona tendría que trabajar pues hasta el último día de su vida para tener arraigo laboral y que no tenga prisión preventiva. Llevo esa lógica. Asimismo, el señor Joe Simons, como le dije, tiene un trabajo, a pesar de tener 72 años. ¿Y cuál es este trabajo? Trabaja como gerente general en la Mancomunidad Nororiental Noramazónica, y así también se ha establecido como consultor del gobierno regional de Tumbes. Proporciono ante su juzgado la constancia de trabajo del señor Joe Simons como consultor del gobierno regional de Tumbes. Lo que se ha querido aquí, señora magistrada, respecto a esta consultoría es señalar que mi patrocinado, como trabaja para el gobierno regional de Tumbes, está cerca a Tumbes, está cerca a la frontera. Pero es consultor, señora magistrada. Un consultor, como su nombre lo dice, absuelve consultas. Y para absolver consultas, dados los tiempos actuales, no es necesario que el señor Joe Simons se movilice a Tumbes. Asimismo, él se desempeña con un cargo de gerente general de la Mancomunidad de Tumbes, la Mancomunidad Noramazónica, como le he dicho, que implica no solamente a Tumbes, a Piura, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Amazonas, Loreto y Cajamarca. Pero ¿dónde está la sede cuando él actúa como gerente general de la Mancomunidad Nororiental Noramazónica? La sede se encuentra, como señaló, la oficina en Manuel Holguín 108, Santiago de Surco, cerca a su casa. Con lo cual, cualquier consultoría, él tiene en dónde trabajar, en Manuel Holguín 108, Santiago de Surco. Lo que ha hecho el Ministerio Público dice, dado que solo trabajará hasta el 2 de febrero del 2020, no tendrá arraigo después. Pero, ¿qué quiere el Ministerio Público? ¿Que lo pongan en 728? ¿Quiere que a una persona de 72 años el Estado lo ponga pues en planilla? Señora magistrada, eso es discriminación. Ya la Corte Suprema ha establecido que las diversas modalidades de contratación no pueden servir para argumentar la falta de un arraigo laboral de calidad. Partiendo de la premisa, señora magistrada, mi patrocinado no tendría por qué acreditar un arraigo laboral porque tiene más de 65 años. Sin embargo, él tiene un trabajo y estoy acreditando yo el arraigo laboral. Incluso el propio Ministerio Público no va a objetar que él trabaja en la gerencia de Mancomunidad Nororiental Noramazónica. O sea, ellos no van a objetar eso, lo han dicho, y tampoco van a objetar el tema que trabaja en Tumbes. Precisamente bajo esa premisa es que le dijeron que se podía escapar como se escapó otro magistrado, o un magistrado, dado que él no es magistrado el señor. Entonces, el Ministerio Público dice, bueno, si renuncia, tiene una pensión de 4.700 soles, dice.
Y cuando no trabaje, puede servir para fugarse. Entonces, señora magistrada, que no trabaje y sabe que para que no se fugue, que tampoco reciba pensión. Esa es la lógica del Ministerio Público. No solamente le exige arraigo laboral a una persona de 72 años, y nosotros tenemos que, y el señor incluso trabaja, le pide arraigo porque trabaja. Está bien ya, aceptamos eso. Pero imaginen, va a dejar de trabajar. A criterio del Ministerio Público va a dejar de trabajar. Entonces, como recibe una pensión al dejar de trabajar, porque automáticamente se reactiva su pensión, dicen, con esa pensión se fuga. Entonces, ¿qué tiene que hacer el señor Yehude Simón? ¿Renunciar a su pensión? ¿Quedar sin el sustento básico? ¿Y qué es lo peor que dicen? No, es que si se escapa y se fuga, él con esa plata podría mantenerse fugado. Pero señora magistrada, el Estado, el Ministerio Público y la Policía Nacional podrían rastrearlo fácilmente del lugar de donde ha cobrado la pensión y poder capturarlo rápidamente. Desde cualquier punto de vista, señora magistrada, incluso la ilogicidad de que cobre o no cobre pensión y el hecho de que se diga que puede mantenerse fugado y con la pensión, hace que también se le pueda capturar. No entendemos nosotros dónde está ese peligro de fuga. Se habla de facilidades para abandonar el país y se hace mención al caso Cuellos Blancos, porque el señor César Inostroza Pariachi, ¿no?, salió por Tumbes. Señora magistrada, mi patrocinado, el señor, y acá quiero ser un poco más enfático, el señor Yehude Simón Munaro, señora magistrada, lo están comparando con alguien que ha fugado. Lo están comparando con el señor César Inostroza Pariachi. Mi patrocinado, señora magistrada, y esto es algo de conocimiento público, en el año 92 estuvo en Suecia y regresó, a pesar de una orden en su contra, a este país y recibió una condena efectiva. ¿Qué quiere decir? Que él sí regresa al país. Él no es como Inostroza Pariachi, que hace un proceso de extradición y demás. Yo no entiendo ese afán del fiscal ayer y de ahora de la fiscalía de compararlo con alguien. En el momento de la verdad, mi patrocinado de Suecia, de un congreso de Suecia, regresó. ¿Para qué? ¿Frente a qué gobierno? Frente a un gobierno dictador, el gobierno de los 90. Señor abogado, me ha quedado claro el punto. Desliguémonos ya del tema político. Ya me quedó claro el punto, continuemos. Entonces, señora magistrada, fue juzgado y fue sentenciado por unos jueces sin rostro, por un tribunal sin rostro. Doctor, ¿qué temor? De nuevo, ya me quedó claro su punto, continuemos. A mi punto va y la conclusión es, ¿qué temor tendría mi patrocinado, estando aquí presente, en el año 92, en la mejor etapa de su vida, con hijos pequeños? No se fugó, no se fue a ningún lado, regresó en el mejor momento de su carrera política, en los años 90, él regresó. ¿Y por qué ante su juzgado, un juzgado garantista, un juzgado basado en un sistema acusatorio adversarial que da plenamente garantías, por qué tendría que irse ya a finales de su vida? El Ministerio Público, al ponernos a la par al señor Inostroza Pariachi, nos obliga a esto, señora juez, a hacer estas comparaciones, a decir por qué él no es igual a ello. No es mi intención hacer un discurso político, sino simplemente explicar que frente a su honorable juzgado no se va a ir, dado que ante un juzgado sin rostro no se escapó, no se fue, dio la cara, precisamente ante su juzgado no lo va a hacer. Asimismo, señora magistrada, conforme a su movimiento migratorio, que ha señalado los folios el Ministerio Público, porque ha hablado del movimiento migratorio, y el propio Ministerio Público, y se encuentra también el requerimiento, señala que su última salida al extranjero es del año 2017. Esta investigación, señora magistrada, es del año 2018, conforme a su propio número se señala. Es la investigación, incluso, 1/2018. Significa, señora magistrada, que desde que inició esta investigación, mi patrocinado nunca salió del país. Entonces, en ese mundo de especulaciones, señora magistrada, hay algo cierto, corroborable por la propia Fiscalía. Y asimismo, cuando viajó anteriormente, al año 2017, porque se hablan de muchos viajes, hay que recordarnos qué cargo tuvo el señor Yehude Simón desde el año 2011 hasta el año 2016. Fue congresista electo de la República y evidentemente eso implica viajes.
Las razones, pues son razones, no quiero hablar de eso, pero son políticas y congresales, así como la representación de nuestro país y el lugar donde él se encuentra. Señalan también, señora magistrada, que él se podría fugar con el dinero que le dio Barata. Barata dice que dio $300.000 y con eso se podría fugar, con el remanente del dinero. Pero cabe hacer la precisión, señorita juez. Señorita juez, según la tesis de la Fiscalía, todo este dinero se fue al partido político, a los fondos del partido político. Ahora nos está diciendo que hay dinero que se fue a los bolsillos del señor Yehude Simón. Eso no lo ha dicho el Ministerio Público, ni siquiera en la mejor de sus tesis lo ha dicho. ¿Qué implica esto, señora magistrada? El decir que él puede usar el dinero que le dio Barata, que el Ministerio Público no está seguro incluso de su propia imputación, de su imputación general. Nos hablan del daño ocasionado. Dicen que no hemos resarcido el daño ocasionado. Señora magistrada, el señor Yehude Simón no va a resarcir un daño que él no ha hecho. No va a resarcir un daño porque él se considera inocente. Bajo esta premisa, tendría yo que declararme culpable para resarcir los daños. Y contrario sensu, si yo resarciera los daños, el Ministerio Público vendría y nos diría: ve, la prueba de que él es responsable es que está resarciendo los daños, porque si no fuera responsable, ¿quién en su sano juicio y en las máximas de la experiencia resarciría los daños? Vamos a ese punto de ilogicidad. Señala que el informe Pari nos da las luces acerca de la investigación. Vuelvo a repetir, nosotros no descartamos el informe Pari, que se investigue en función al informe Pari, que se hagan todas las investigaciones y muchas investigaciones, pero en libertad, entendiendo que el informe Pari fue un informe aprobado en minoría. Entendiendo ello debe tener alguna relevancia, señora magistrada, y que ni siquiera fue aprobado por el Pleno. La Contraloría no ha encontrado responsabilidad en el señor Yehude Simón. Asimismo, el informe de Contraloría se encuentra en el requerimiento, señora magistrada, realizado por el Ministerio Público. Yehude Simón, ante la prensa, lo que ha hecho, señora magistrada, es declarar su verdad. Se le quiere imputar al señor Yehude Simón porque en el diario El Comercio y en otros diarios, conforme lo ha dicho la Fiscalía, ha negado los hechos. Pero él dice la verdad, él dice su verdad. Él no cometió ningún delito. Decir que no cometió ningún delito no puede ser no resarcir el daño causado. Eso ya es una exageración. El Ministerio Público está creando artificialmente sus propios elementos para hablar de peligro de fuga. Asimismo, señora magistrada, el patrocinado no solamente negó en esa entrevista haber recibido dinero de Odebrecht. En este momento, frente a su juzgado, niega rotundamente haber recibido dinero de Odebrecht. La pregunta es, ¿eso en este momento implica peligro de fuga? Él lo va a negar y nosotros lo estamos negando. Eso no puede implicar peligro de fuga. Es una vulneración al derecho a la no autoincriminación lo que está realizando el Ministerio Público. No nos puede otorgar su despacho, doctora, una prisión preventiva por nosotros no decir lo que la Fiscalía quiere escuchar. La Fiscalía quiere escuchar que el señor Yehude Simón se autoinculpa. Eso no lo va a escuchar, señora magistrada, no lo va a escuchar. Y eso no puede ser un elemento, el hecho de no escucharlo no puede ser un elemento para pedir prisión preventiva. Ahora, sobre la gravedad del delito, señorita magistrada, en primer lugar, la imputación está a cargo de la Fiscalía. Obvio que al señalar organización criminal se autogenera, ¿no?, un requisito. Pero hay algo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de delitos graves y gravedad del delito. Esta fiscalía es una fiscalía denominada Equipo Especial de Fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción, funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht. Significa que esta fiscalía en su propia génesis solamente ve delitos graves. Esta fiscalía no va a ir por un acto de corrupción que se cometa en la esquina entre dos funcionarios públicos, cualquiera. Por esencia misma, señora magistrada, solo ve esta clase de delitos graves, con lo cual el simple hecho de estar presente ya cumple ese requisito. No es un requisito que nosotros podamos debatir
frente a su despacho y decir, no estamos frente a un delito grave. El hecho que el equipo especial esté presente ya implica necesariamente que se cumpla ese requisito, si no el equipo especial no estaría. Ese requisito debe ser obviado en el presente análisis, porque se sobreentiende, es tácito, es un cliché ese requisito cuando este equipo especial está presente. En todos los procesos en el futuro que el equipo especial esté presente, siempre se va a cumplir este requisito. El comportamiento de mi patrocinado Yehude Simon en el presente procedimiento. Yehude Simon se ha sometido de manera absoluta a la investigación, rindiendo su declaración cada vez que sea requerido. Usted misma ha podido escuchar conforme a la declaración de tal fecha, conforme a la declaración de tal fecha y contrastada con la declaración de tal fecha, incluso en la declaración dada en otra investigación en Lambayeque. El señor Yehude Simon siempre se ha sometido a la investigación, a cada citación que realiza el Ministerio Público. ¿Qué temor tiene el Ministerio Público en que el señor Yehude Simon vea el proceso de manera distinta a la prisión preventiva? Se hace alusión a la sentencia del 92, señora magistrada, pero hay que entender que hay que hablar de este procedimiento. Y en este procedimiento él se ha comportado de una manera debida. Cuando llegó el Ministerio Público a realizar la detención preliminar, el señor no puso la mínima resistencia, incluso otorgó todas las facilidades. Quien abre la puerta al Ministerio Público, señora magistrada, ese día de la intervención en calle Lomarrita, es el señor Yehude Simon. Se habla que el señor Yehude Simon también tendría un mal comportamiento porque tendría 53 denuncias en su calidad de gobernador regional. Pero no nos dicen, señorita juez, cuáles son esas 53 denuncias y cuál es su estado actual, si fueron archivadas. Además, como es de conocimiento, cualquier persona puede denunciar. Cualquier persona puede denunciar. El hecho es saber qué pasó con esas denuncias. Yo estoy seguro que si alguna de esas denuncias se hubiera formalizado o existiera una sentencia a la fecha, se mostraría. No se muestra, señora magistrada. Quien tiene el deber de probar, en este caso de evidenciar sus elementos de convicción, es el Ministerio Público, no lo hace. La denuncia de lavado de activos, dice, también lo muestra como una persona proclive a estos delitos. Hablamos ayer de esa denuncia de lavado de activos. Denuncia de lavado de activos que realiza el señor Carlos Burgos Horna, que aquí coincidentemente se encuentra con el señor Luis Nava. Los dos sonrientes. Estas denuncias, que ayer quise hacerle entregas, señorita magistrada, pero me señalaron de que no, son denuncias que se encuentran archivadas por el delito de lavado de activos. Ayer hice mención a ellas. Lo voy a mostrar a efectos o lo voy a entregar a su despacho. En el ámbito de peligro, doctor. En el ámbito de peligro, señorita juez. Ayer se le preguntó si tenía correspondencia con el caso y me señaló usted que no. Ministerio Público, por favor. Esto y es la foto del señor Carlos Burgos Horna con el señor Luis Nava Gilbert. Muy bien, en cuanto a las denuncias, doctor, acláreme algo, no es mi intención también interrumpirlo, pero en las denuncias me está señalando, está en el requerimiento, sí, la Fiscalía no lo realiza. Está en el requerimiento, no hay una lista. Correcto. No hay una lista. Correcto, la Fiscalía ha obviado señalarnos que están archivados. ¿Las razones de la fotografía? ¿Las razones de la fotografía? Es la persona que denunció, el señor denunciante. Carlos Burgos. Y en la foto pues se encuentra el señor Luis Nava, del cual voy a hablar en este momento, porque la Fiscalía también ha mencionado al señor Luis Nava. El señor Luis Nava, señorita magistrada, es un testigo de referencia. No es un testigo directo de estos hechos. Es un testigo de referencia muy audaz porque sabe que no va a poder corroborar su hecho, porque el señor Alan García, ¿no?, ha fallecido. Entonces él podría señalar, dada su cercanía, que Alan García pudo decir muchas cosas. Pero cabe algo curioso. El señor Nava es una persona que está siendo procesada. Y el Ministerio Público aquí sí le cree a una persona procesada. Es decir, aquí sí el fiscal ha hablado y despotricado de varias personas procesadas, pero al señor Luis Nava sí le cree. Al señor Luis Nava, que es un testigo de oídas, a él sí le cree. Al señor Luis Nava, que tiene conforme a la foto,
no duda en posar junto a quien denunció al señor Yehude Simón, no tiene ningún reparo en poder realizar una afirmación que él sabe que no puede corroborar. El señor Luis Nava el día de mañana puede decir algo en contra mía, en contra de cualquier otra persona, y eso no puede tomarse como cierto. El señor Yehude Simón vivió en su casa, en calle Los Naranjos, en Chiclayo, conforme ha señalado el Ministerio Público, y vende ese inmueble a $125.000. Señala el señor Luis Nava que el señor Yehude Simón habría tenido algún contacto con el señor Alan García para que pague su primera cuota y que no habría denunciado lo demás. Al respecto, algo objetivo es que el señor Yehude Simón, en el periodo que fue primer ministro, entre otros, él vivió en calle Los Halcones, es decir, en la casa de su hija. ¿Calle Los Halcones es exactamente? Sí, en Surquillo, señora magistrada, en donde vivía su hija. No es la casa de su hija, es una casa alquilada, pero vivió allí durante ese tiempo. Si bien es cierto, es información de hace aproximadamente 12 años, pero se trae a la luz y nosotros queremos aclararle cada punto para que usted resuelva con la mejor información. Pero hasta ese punto llega el Ministerio Público, donde vivió hace 12 años, las afirmaciones del señor Nava y demás. Respecto a la pertenencia al imputado de una organización criminal, ayer el señor abogado del señor Salazar Torres dijo, ¿no? Estamos ante una organización criminal cuyos miembros desaparecieron por mandato de ley. Incluso la propia Fiscalía dijo que esta organización criminal se creó en el año 2002, cuando el señor Yehude Simón ni siquiera era presidente regional de Lambayeque. Se escuchó, el señor José Domingo Pérez dijo 2002. En este esquema, señora magistrada, para decir acá hay graves y fundados, acá hay peligro procesal y peligro de fuga en sentido estricto porque se pertenece a una organización criminal, cabe la pregunta, señora magistrada, 11 personas se coludieron en el año 2002 para pedir favores en el 2006. ¿Ese es el esquema de una organización criminal? ¿Ese es el sentido? Una organización criminal que durante 4 años se quedan sentados esperando que en el 2006 llegue un aporte de campaña al movimiento humanista, en donde la propia proinversión, vía un comité creado por normativa, por ley, dicen, bueno, ya vamos a esperar que a cada 4 años el señor Barata al Partido Humanista le deposite cierta cifra, supuestamente, cosa que mi patrocinado desconocía absoluta y totalmente. Pero ese es el esquema de organización criminal y nos traen que el señor es el líder y demás. No estamos frente a una organización criminal, señora magistrada. No estamos, independientemente de las salvedades que me hizo ayer el señor fiscal. En concreto, cabe señalar, el Consejo Directivo de Proinversión está conformado por el ministro de Economía y Finanzas, que en ese tiempo era el señor Pedro Pablo Kuczynski, el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Javier Ortiz Rivera, el presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero Costa, asimismo Manuel Rodríguez Cuadros, Alfonso Velázquez Tuesta, Alfredo Ferrero Díez Canseco. ¿Qué quiere decir, señora magistrada? Que el señor Yehude Simón, a través de un gobierno regional, manejaba 6 carteras del Estado. Esa es la tesis de la organización criminal. Al decir que manejaba proinversión, significa que él podía tener injerencia sobre estos 6 ministros, siendo simplemente gobernador regional de Lambayeque. Esa es su tesis de organización criminal. Es imposible, el señor Yehude Simón no era prácticamente la segunda persona después del presidente en el año 2002. Entendemos que fue el primer ministro en el segundo gobierno aprista, pero esta fecha no tiene nada que ver con la imputación de organización criminal. Ayer lo dijo el propio fiscal, 2002 al 2006. Y en ese momento esto es lo que propugna el Ministerio Público. ¿Qué pasa aquí, señora magistrada? Que se está forzando la figura de organización criminal para que calce como sea. Es un guante que no ingresa, señora magistrada, es un guante muy pequeño el que quiere ponernos el señor José Domingo Pérez y en este caso la fiscal que ha venido, ¿no?, muy correctamente a reemplazarlo.
Su comportamiento en el proceso también implica la presencia del señor Duberly Rodríguez Tineo. Y quiero hacer una predicción aquí, señora magistrada. Yo no voy a repetir dos veces lo referente al señor Duberly, lo voy a hacer solo una vez, a fin que se entienda que va para ambos peligros, señorita magistrada. En el caso del señor Duberly Rodríguez Tineo, conforme lo ha dicho mi patrocinado, y el señor Duberly dice que no recuerda, pero pudo ser que sí, es que el señor Duberly Rodríguez Tineo busca a mi patrocinado. El señor Duberly Rodríguez Tineo ha señalado que las conversaciones fueron meramente políticas. Mi patrocinado ha dicho que las conversaciones han sido meramente políticas. Los dos interlocutores han ido al mismo sentido, no ha habido ahí una contradicción. Duberly Rodríguez Tineo cesa como magistrado supremo en octubre del 2019, pero él, que había sido antes, señorita juez, había sido político. Si él deja de ser magistrado por máximas de la experiencia, ¿no? Por mandato de la lógica, si él fue político, fue magistrado y deja de ser magistrado, ¿qué es la otra cosa que él sabe hacer? Ser político. ¿Y a quién buscó? Pues buscó a un político. ¿Y a un político de dónde iba a buscar? ¿De derecha? ¿De centro derecha? ¿A dónde se iba a ir? ¿A qué partido se iba a ir? Evidentemente se iba a ir a un partido de izquierda. ¿Quién es la persona con la que estuvo junto en Izquierda Unida como diputado? El señor Yehude Simón Munaro. Eso no es forzar, señora magistrada. ¿Qué es forzar? Decir, bueno, yo creo que como no llegó a postular a la presidencia el señor Duberly Rodríguez Tineo y como el señor ya no estaba militando en el Partido Humanista por una licencia, estaban hablando del caso Cuellos Blancos. Eso es ligero. La lógica es que estuvieron hablando de temas políticos, como ambos lo han dicho, pero dicen, no, pero no participó en las elecciones del 2020. Vivimos una coyuntura muy especial, señorita juez. Las próximas elecciones son en el 2021. Son dos elecciones sucesivas. El señor Duberly Rodríguez Tineo puede tener las aspiraciones de postular en el 2021. No necesariamente porque en el 2020 no figuren, no implica que en el 2021 no pueda figurar. Las aspiraciones políticas de las personas actualmente no están apuntando netamente al 2020, también están apuntando al 2021. Y para esta fecha, el señor Duberly Rodríguez Tineo puede tener todas las aspiraciones que quiera, de ejercer derechos políticos y juntarse con una persona que eminentemente es política. Como ayer lo señalé frente a cámaras, es necesario que, o la prensa está aquí presente por su carácter político del señor Yehude Simón. Hay que entender que el señor Duberly Rodríguez Tineo y el señor Yehude Simón han compartido curul. Quiero reiterar eso. Y el hecho de pedir licencia para estas elecciones no implica que el señor Yehude Simón no pueda, en su caso, asesorar a alguien que quiere postular para el 2021. Y lo más grave, señorita magistrada, en este esbozo que se hace. Dice que el señor, y ese es muy ligero al afirmar esto, ayer el señor José Domingo Pérez lo quiso decir, pero en realidad dice que se quiso influenciar a través de este señor Duberly Rodríguez Tineo, ex magistrado supremo. ¿A quién, señorita magistrada? ¿A quién se quiso presionar? Es algo que el Ministerio Público no lo dice. Esto que esboza es muy peligroso, porque puede involucrar a muchas personas, más aún cuando es su propio despacho el que está viendo este caso. Y cómo es, de manera tan ligera, pueden esbozar, no, los cuellos blancos se van a meter en este caso. Eso es imposible, señora magistrada. La garantía de justicia la tenemos y la tengo yo enfrente mía. Y sé que el señor Yehude Simón, por más actuación que pueda haber tenido con el señor Duberly Rodríguez Tineo, y así el Ministerio Público pueda realizar cualquier esbozo, es un esbozo muy exagerado y muy ligero. No tienen la menor ni una sola prueba, y quiero decir prueba porque eso que han dicho es muy grave, de que este caso pueda ser influido por esa organización que está siendo investigada en otro lado y bajo otros parámetros. Y menos aún, el señor Duberly Rodríguez Tineo lo ha dicho, temas políticos. Mi patrocinado en ningún momento ha pretendido, ni va a pretender, ni pretenderá obstruir a la justicia. Y bajo esa premisa quiero decir otra cosa. Para que el señor Yehude Simón no se comunique con el señor Duberly Rodríguez Tineo, que es el deseo de la Fiscalía, tiene que haber una prisión preventiva.
usted bajo una simple orden de comparecencia restrictiva podría pedir que no se comunique con los testigos y el Ministerio Público bajo esa lógica estaría más que satisfecho. Bajo una medida de esa orden nomás, ya estaría satisfecho. Váyase a hablar de una detención domiciliaria, pero nunca de una prisión preventiva. Mi patrocinado, porque se habla de los aportes de la OMPE, cosa que se tocó en los elementos de convicción, pero se repitió. Mi patrocinado se reafirma en la veracidad de la información otorgada ante la OMPE sobre el tema de los aportes de campaña. El Ministerio Público ha señalado, primero dijo que mi patrocinado había reconocido que había recibido, nunca se reconoció, después dice que el señor Pablo Salazar reconoció que se recibió dinero de Odebrecht a fin de financiar la campaña. Mi patrocinado reitera que él solo conocía la información que se encontraba en OMPE. Este hecho, y ahora creo que es más palpable esta afirmación que hice el día de ayer, por el simple hecho de que mi patrocinado, o se establezca que mi patrocinado conocía o no de dónde provenían los fondos, se van a dar 36 meses de prisión preventiva. Sobre este punto ahora quiero ir sobre el peligro de obstaculización, bajo la premisa de que el peligro de fuga ha sido descartado. Existe arraigo familiar, arraigo domiciliario y arraigo laboral, asimismo como resarcir el daño, las conversaciones con diversas personas, para nada enervan la presunción de inocencia y en este caso la posibilidad que mi patrocinado fugue del país. Sobre el peligro de obstaculización, el señor Yehude Simón públicamente le pidió al señor Pablo Salazar que diga la verdad. ¿Está mal solicitarle al coimputado que diga la verdad? El artículo 270 de nuestro Código Procesal Penal señala que para calificar el peligro de obstaculización se tendrá en cuenta el riesgo razonable, no cualquier riesgo, uno razonable, tiene que ser, se entiende, lógico, de que el imputado influirá para que los coimputados, testigos o peritos informen falsamente. Él no cabe en este supuesto, porque como la misma Fiscalía lo ha dicho, el señor le ha pedido que diga la verdad o se comporten de manera desleal o reticente. Mi patrocinado nunca se ha mostrado de manera reticente, de manera terca y mucho menos de manera desleal. Desleal con la Fiscalía, no lo ha hecho, siempre ha acudido a cada lugar, nunca ha buscado él a través pues, de la corrupción que alguien diga algo distinto. Pablo Salazar Torres, el propio señor Salazar Torres, ha conversado con el señor Yehude Simons y le ha dicho que el señor Yehude Simons le ha solicitado que diga la verdad. Y conforme al chat que se mostró, en el chat dice, consideró que no debería guardar silencio y que diga su verdad nuevamente. ¿Y por qué reitero eso? Porque aquí está el chat. Dice, tergiversan, me dijeron, llamaron y tú colgaste fono. Querían que te culpara y yo dije que desconocía lo dicho por Barata y que solo tú podías responder. Le pide que responda. No le dice que responda de determinada manera, solo que responda. Seguimos para que no digan que le saco de contexto. Me preocupaba que no hables, le pide que hable. Le he vuelto a decir, pues creo que guardar silencio te perjudica. ¿Qué le está diciendo? Que hable, que colabore, señorita juez. He dicho que cuando se dio lo de Málaga, que como se probara que dinero te dieron, según ellos, si es en efectivo. A Málaga le pudieron dar $250,000, quién lo sabe. La prensa busca estar conflictos para su conveniencia. Dice, no hablar te hace responsable y ese es un error. Le pide que hable. En ningún momento le dice, declara falsamente. En ningún momento le dice, oculta pruebas, destruye pruebas. No le dice ello, señora magistrada, interpretaciones, dicen, vayámonos a una interpretación literal en este caso, incluso una interpretación mucho más literal, entendiendo de lo que pueden hablar dos personas acerca de un caso, porque no está prohibida por la legislación que hablen dos coimputados. Bajo ningún momento dice, miéntele a la Fiscalía. Y sobre el tema del señor Málaga, y quiero retroceder para ello, tampoco aquí se hace alusión al señor Málaga, pero nunca se dice, échale la culpa a Málaga, porque ayer en El Comercio salió la información que la Fiscalía había dicho, el señor Yehude Simón quiere culpar
al muerto, a la persona al señor Málaga Coaquela, de todo el tema para salirse de responsabilidad. No, y en este acto lo estamos diciendo, no queremos eso. Lo que queremos es que se investigue y se sepa la verdad. Eso es lo que queremos. No le estamos echando la culpa absolutamente a nadie. Esta afirmación que se hace aquí, dice, le pudieron dar. No le está diciendo el señor Salazar declare de tal o cual manera, en ningún momento. Lo que es un reclamo por parte del señor Salazar por lo que el señor Yehude Simón había dicho ante un medio de prensa, y el señor Yehude Simón al principio dice, me han tergiversado. Ese es el contexto de la conversación, pero acá no le dice, échale la culpa a Málaga Coaquela, a Málaga le pudieron dar $250,000, ¿quién lo sabe? Porque no lo sabemos, su despacho no lo sabe y la fiscalía tampoco lo sabe. La fiscalía tampoco sabe cuánto le dieron a Málaga. Y mi patrocinado tampoco lo sabe. ¿Por qué lo tendría que saber si él es inocente? Y el Ministerio Público quien investiga. Ni el mismo Barata nos ha dicho cuánto le ha dado el señor Málaga. Por eso dice, pudieron darle. Pero que le dieron dinero al señor Málaga, si le creemos a Barata, lo cual no está corroborado, sí le dieron dinero, no está diciendo algo falso. ¿Cuánto le pudieron dar? No lo sabemos. ¿Por qué establecemos que esos 250,000 son falsos o reales? Eso tendrá que ser corroborado. Pero lo que no se puede decir, y se ha dicho de manera también muy ligera, es que mi patrocinado le dice, échenle la culpa al fallecido. Eso no, y no lo vamos a decir nosotros. Y en toda la investigación eso no se va a decir, ni se ha dicho. En todas las declaraciones del señor Yehude Simón nunca dijo eso. Lo pudo haber dicho. Lo pudo haber dicho. Para que el señor Salazar, pues, también diga en ese sentido. Eso no se le pidió. Y el señor Salazar tampoco nos ha declarado en ese sentido. El que recibió el mensaje no dice, no, el señor Yehude Simón me indujo. ¿Sabe qué dice el señor Salazar, señora juez? El señor Yehude Simón me dijo que diga mi verdad. La verdad. Lo que él haya declarado es parte de su estrategia. Pero el Ministerio Público, a lo que el señor está declarando, pues le está sacando mucho provecho. Se muestra un acta de la reunión del señor Duberly Rodríguez con imágenes con el señor Yehude Simón. Quiero decirle algo, señora magistrada. Mi patrocinado no niega la reunión. Esa reunión no se niega. No entiendo yo la necesidad de mostrarle imágenes. Esto lo que implica es que el Ministerio Público se está autogenerando elementos de manera innecesaria. Muestra y muestra según tal, repitiendo esto tal y tal. Nuevamente, no negamos la reunión con el señor Duberly Rodríguez Tineo. Si le han mostrado imágenes de esa reunión, sí, esa reunión se dio en Chiclayo. No hay negativa. Y las conversaciones fueron meramente políticas. Sobre el celular, el señor Yehude Simón se quiere invertir aquí la figura. Se dice que no entregó un chip. Pero ¿por qué no se dice desde un sentido positivo a nuestra parte? Objetividad. El señor Yehude Simón le entregó su celular personal que se encontraba en uso. Y encima, el mismo Ministerio Público nos dice, le puso el patrón. Es decir, él mismo le puso el patrón a su celular. Encontrar un equipo sin chip, sin uso, y decir que existe la posibilidad de destruir pruebas, esto no se puede afirmar así por así. Tiene que haber cuando menos un acto, una intención de destruir el celular, una intención de... Él pudo agarrar ese celular, señora magistrada, y tirarlo al agua, ponerlo, no sé, tirarlo a la basura. Este celular no se encontró en la basura, este celular no se encontró en la casa del perro, este celular se encontró, como bien lo señala la orden de allanamiento, entre las cosas del señor Yehude Simón. ¿Por qué? Porque era su celular de antiguo uso. Y en ocasiones, y que tenía el mismo número, y en ocasiones, ¿por qué tenemos el celular antiguo? Tenemos el celular antiguo porque, vayamos a la explicación más razonable, porque a veces no tenemos todos los números que hemos guardado anteriormente. Pero este celular se encontraba sin uso, y en el peor de los casos, este celular se entregó. Este celular se entregó. Y es verdad. Uno saca el chip del celular antiguo y lo pone en el nuevo, y en el antiguo salen los números, los antiguos números que teníamos en nuestra agenda, mientras que lo ponemos en el nuevo y solo sale un par de números. Pero el celular se entregó. El Ministerio Público puede realizar todas las averiguaciones, todas las acciones frente a ese celular. Puede pedir registro de llamadas, puede solicitar
muchas diligencias. La pregunta en concreto, ¿es necesario que el señor Yehude Simón esté en la cárcel para solicitar un registro de llamadas? Dice, no, esto sirve para evidenciar el peligro. Vuelvo a repetir, el celular se entregó. El Ministerio Público dice que faltan varios codinomes por saber. Muchos codinomes. Entonces, el señor Yehude Simón tendrá que estar preso hasta que el último codinome sepamos quién es. Y si nunca sabemos quién es el otro codinome, bueno, el señor Yehude Simón continuará preso. Eso no puede ser un argumento. La labor de descifrar los codinomes y que de repente no tengan absoluta relación en este caso es absoluta es absoluta responsabilidad del Ministerio Público. Mi patrocinado no tiene por qué estar esperando a que se descifren cada uno de los codinomes. Asimismo, se dice que la Fiscalía pone a 25 personas en la investigación y que esta investigación es grande y pues él podría interferir con 25 personas. Pudo haber puesto a 100 y ese también es otro requisito que la Fiscalía se autogenera, señorita juez. Hay 25 personas y debe haber un montón de testigos. Entonces, bajo esa premisa, en todos los casos que haya muchos imputados, debería haber prisión preventiva. Entonces, señorita magistrada, si son 25 investigados y mi patrocinado puede interferir en los 25, ¿por qué al investigado número 25, que puede interferir con los otros 24, por qué no le pide prisión preventiva? Bajo esa misma lógica. Entonces, quiero que se tenga en cuenta que mis argumentos no solamente son para respecto al señor Duberly Rodríguez Tineo y respecto a la organización criminal y otros, van tanto para el peligro de fuga como para el peligro de obstaculización. Mi idea no es repetir. Me parece que la brevedad del abogado es lo mejor y la precisión del abogado es lo mejor para el juzgador, en este caso para usted, señorita juzgadora. En lo que quiero resumir es en lo siguiente. Quiero resumir que mi patrocinado no hay en él ningún peligro procesal, ni un peligro de fuga, ni ningún peligro de obstaculización. Este tercer elemento, y en el caso de existir el mínimo, pues cada uno ha sido descartado, en el caso de existir el mínimo atisbo de alguna obstaculización o de algún peligro de fuga en el nivel que podemos encontrar, en este caso es ninguno, pero de ser el caso existen muchas medidas, como ya le he dicho, señora magistrada, que pueden servir para que no se comunique con el señor Duberly, para que no se comunique con el señor Pablo Salazar, pues que no se comuniquen, pues pongamos esa restricción en una comparecencia con restricciones. En el peor y más grave de los casos, pues ya detención domiciliaria para que el señor desde su casa, pues, y el señor desde su casa no puedan hablarse, no puedan comunicarse, dado que tal es el nivel. Pero hay algo que es cierto, ya el señor Salazar ya declaró. Él ya declaró, faltarán muchos testigos, pero bajo esa misma lógica hay 25 imputados, porque a los otros 23 imputados, pues también que les den prisión preventiva. ¿Qué implica ello? Y con eso quiero concluir, es que esto es un exceso. Esta medida de prisión preventiva es lo que en las facultades de Derecho se llama exceso. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que evitar, señora magistrada, emitiendo una resolución, ¿no?, correspondiente y que no le otorguen la prisión preventiva a mi patrocinado. Con eso quiero concluir mi participación. Muchas gracias, señor abogado. Señorita representante del Ministerio Público, 30 minutos, por favor. El señor abogado ha hecho uso exacto de únicamente 1 hora. Exactamente 1 hora. Con su venia, señorita magistrada. Bueno, luego de haber escuchado atentamente los argumentos que han pretendido contradecir lo esbozado respecto a lo que es el peligro procesal, solamente me voy a referir a algunos puntos, toda vez que esos son los puntos sobre los cuales consideramos que se debe hacer la dúplica. En relación a lo que es el arraigo domiciliario, ¿no?, en el sentido de decir de que el Ministerio Público está actuando de mala fe procesal, toda vez que refiere que el domicilio ubicado en calle de las Acacias no es un inmueble del señor Simón, sino es un inmueble de su hijo.
¿no? Lo que el Ministerio Público debe de decir es de que el señor Simón Munaro declaró ese domicilio como suyo, indicó de que domiciliaba en ese domicilio, pese a que en otra declaración refirió de que vivía desde el año 2010 en calle Loma La Rita. No es que el Ministerio Público esté inventando o esté afirmando cosas de mala fe procesal o argumentos artificiales, suposiciones, subjetivismos, como lo refiere la defensa, sino estamos nosotros afirmando que el señor Yehude Simón declaró, no declaró que era el domicilio de su hijo, no declaró de que vivía en Lima, declaró que vivía en Lambayeque, en calle de las Acacias, en el año 2017, cuando en febrero del año 2020 declaró que desde el año 2010 vivía en calle de la Loma Rita. Esa es la razón por la que nosotros argumentamos en su momento, obviamente, que el señor no tenía una calidad de arraigo. Entonces, señorita magistrada, que no se venga a decir de que el Ministerio Público está refiriendo. Lo ha declarado el señor Yehude Simón. Que haya mentido o haya declarado de manera falsa un domicilio en el que no vivía, eso es de la entera responsabilidad del señor Simón Munaro, no del Ministerio Público. Ahora bien, en relación a lo referido por el abogado en cuanto a la afirmación, ¿no?, del dinero que le habría dado Barat. La defensa en este momento está refiriendo de que efectivamente tenía conocimiento de que el dinero que fue entregado al señor Salazar provenía de Barata. Pero en sus anteriores declaraciones, hasta antes del día 26 de febrero, no lo manifestó. ¿Y eso qué denota? Señorita fiscal, estoy participando también de la oralización que ustedes realizan. No es una afirmación que haya sido advertida por el abogado de la defensa. Por favor, le controlo en ese sentido. En todo momento está el registro de audio. El abogado de la defensa lo que ha hecho es reiterar que a su estrategia de defensa su patrocinado es inocente. Ha reiterado en varias oportunidades también que no reconoce su patrocinado cualquier recepción o conocimiento del dinero. Eso lo ha dicho, está el registro de audio y lo ha dicho reiteradamente. Por favor, le controlo ese argumento. Bueno, en todo caso, doctora, la que habla ha entendido mal quizás, ¿no? Igual las disculpas del caso si fuese así, pero lo que he apuntado acá de lo que he escuchado, he anotado ello, ¿no? Si usted considera de que no lo ha firmado el abogado, en todo caso lo retiro. Ahora bien, respecto a los demás presupuestos en cuanto a lo que es la pertenencia a una organización criminal, el peligro de fuga en cuanto al arraigo laboral, en cuanto al arraigo familiar, al Ministerio Público se le ha puesto de conocimiento esos documentos, ¿no? Son documentos que corresponden a la señora Nancy Grimaldina Valcárcel Simón. Todos estos documentos en relación a que la señora viviría en calle Loma La Rita, prolongación Benavides, Santiago de Surco. Lo que en todo caso el Ministerio Público tiene que decir respecto a estos documentos, no podemos negar la falsedad de los mismos, ¿no? Tenemos que presumir que son documentos ciertos, ¿no? Sin embargo, a nuestro criterio ello tampoco fortalece el arraigo familiar. De igual manera, también el mismo sentido respecto a
un DNI de una menor también que ha entregado en relación a ese domicilio. Lo que sí nos llama un poco la atención en cuanto a los documentos de recibo de servicios que ha presentado de calle Loma de la Rita 108, es que dichos recibos no estén a nombre del señor Yehude Simón Munaro, ¿no? Porque quizás ello hubiese fortalecido el arraigo de residencia habitual, lo cual en estos recibos no se advierte ello, más bien se advierte el arraigo, sí, pero de la esposa, ¿no?, en dicho domicilio, más no del señor Yehude Simón. Después también se nos puso a la vista una constancia de trabajo del gobierno regional de Tumbes, ¿no?, con la finalidad de que la defensa pueda acreditar un arraigo laboral. Lo que el Ministerio Público ha afirmado, señorita magistrada, es lo que el señor Yehude Simón Munaro ha declarado en las manifestaciones que ha dado ante el despacho fiscal. Y lo cierto es que cuando se le preguntó al señor a qué se dedicaba, qué actividades realizaba, lo que él manifestó era de que era gerente general de la comunidad nororiental y que dicho vínculo con dicha entidad concluía en febrero del año 2020, y eso es lo que ha esbozado el Ministerio Público. No es una afirmación antojadiza. Nos hemos remitido a las declaraciones que él ha realizado, en muchos casos de ello en su condición de testigo, en donde, conforme lo dice la normativa procesal penal, ha prestado juramento. Entonces, que la defensa no nos venga a manifestar que es el Ministerio Público quien está señalando de manera subjetiva que el señor no tiene arraigo laboral. El mismo señor Yehude ha referido ello. Ahora, con respecto a este documento, recién el día de hoy el Ministerio Público está tomando conocimiento de este documento. No tenemos no se ha realizado mayor indagación respecto a esta constancia. Es una constancia en copia, al parecer es una copia simple a color, no es un original. No podríamos certificar de manera fehaciente y cierta que sea un documento del gobierno regional de Tumbes. Lo que dice aquí, bueno, es que el señor ha prestado por locación de servicios en un periodo del 2 de mayo al 30 de junio, y después de allí hay unas adendas del adenda 1, 2 y 3 por el periodo comprendido entre julio del 2009 y 31 de octubre del 2020. Mi pregunta es, ¿no? Supuestamente este documento me dice de que ha estado trabajando en el gobierno regional de Tumbes, pero en su declaración refirió que en ese mismo periodo que estamos hablando entre julio del 2009, ¿no?, hasta la fecha, hasta febrero del 2020, también estaba laborando, ¿no?, para otra entidad, ¿no? ¿En qué horarios? No tenemos conocimiento. Todos los días, en horarios partidos, tampoco tenemos conocimiento. ¿En dónde desempeñaba dicha labor? Si era en el gobierno regional de Tumbes o era en otra ciudad, tampoco tenemos conocimiento. ¿Cuánto percibía? Tampoco tenemos conocimiento. Y este documento, pues, señorita magistrada, no nos da calidad de arraigo laboral tampoco.
Ahora bien, en relación a lo que es el comportamiento en el procedimiento de parte del imputado, señorita magistrada, el Ministerio Público ha sido bastante extenso, tal y conforme usted lo ha hecho notar. Hemos presentado diversos elementos de convicción, con lo cual pretendemos acreditar, obviamente, un comportamiento del imputado Yehude Simón Murano, que a criterio del Ministerio Público no es un comportamiento adecuado que coadyuve, obviamente, a la averiguación de la verdad en el presente procedimiento. Lo único que ha esbozado la defensa es a negar lo contrario, ¿no? Mas no ha contradecido cada uno de los elementos de convicción que el Ministerio Público ha presentado, solamente se ha limitado a negarlo. Entonces, respecto a ese punto, el Ministerio Público no va a hacer mayor precisión o ampliación en cuanto a ello. Respecto a la obstaculización, en relación puntualmente a los celulares, ¿no? El señor dice que ¿quién no tiene un celular sin chip? ¿No? ¿Quién no tiene un celular en desuso? A veces, dice, las máximas de la experiencia nos dicen de que quizás no podemos tener dos celulares, pero lo que refiere el acta de allanamiento es de que el señor Yehude Simón Murano primero afirma cuando se advierte que el celular se encontraba sin chip, afirma que era un celular que estaba en desuso. Acto seguido, se verifica que ese celular estaba encendido. Entonces, la pregunta es, ¿está en desuso, sin chip y está encendido? Ahora bien, lo que esboza el Ministerio Público es, existe una probabilidad razonable, porque eso es lo que utilizó la defensa para decir de que no había razonabilidad de obstaculización, de que minutos antes al ingreso del personal fiscal y policial se haya podido retirar ese chip. Consideramos que sí. Ello en mérito a lo dejado en constancia en el acta de allanamiento. Ahora bien, también hacer de precisión, como ya lo había señalado, que también se halló un chip sin equipo. Debido al poco tiempo del allanamiento del registro del inmueble y la incautación de bienes, no ha sido posible, como dice el abogado, realizar la pericia correspondiente a este equipo celular y al chip que se ha hallado, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se ha dejado sentado en dicha acta, a criterio del Ministerio Público, sí da razonabilidad para poder considerar de que ha habido la intención de parte del señor Yehude Simón Murano de poder ocultar, destruir medios de prueba. En este caso, cuando hablamos de un celular o hablamos de un chip, ¿qué es lo que podríamos encontrar en un chip o en un celular? El chip introducido en un celular. Contactos, correos, estamos hablando de un equipo iPhone, que normalmente el chip está vinculado al equipo, conversaciones, correos electrónicos muchas veces, y ello toma fuerza porque el señor Salazar Torres ha referido que ha tenido conversaciones con el señor Yehude Simón Murano. Y ello también toma fuerza porque el señor Salazar Torres ha referido de que vía WhatsApp, vía el aplicativo de WhatsApp,
también han tenido conversaciones. Por último, señorita magistrada, en relación a la obstaculización que hemos esbozado y que la defensa ha tratado de desvirtuar en cuanto al mensaje en WhatsApp hallado o individualizado en el celular del señor Salazar Torres. El Ministerio Público toma conocimiento de estos mensajes a raíz de la declaración del señor Salazar Torres. En mérito a ello, tomamos conocimiento porque él declara obviamente de que se había reunido con el señor Yehude Simón Munaro y de que se había comunicado vía WhatsApp. Pero hay algo importante que debemos de tomar en cuenta, que el señor Salazar refiere en la respuesta a la pregunta 64. Dice, ello a raíz de las declaraciones de Barata, quien mencionó que había recibido dinero en la campaña electoral del año 2006. Esta conversación está circunstanciada, señorita magistrada, luego de la delación del señor Barata respecto al codinome que vinculaba al señor Yehude Simón Munaro. Si esto no hubiese sucedido, probablemente esta conversación vía WhatsApp no se habría dado, probablemente, pero el circunstanciado es este hecho. ¿Es importante? Sí es importante. ¿Por qué? Porque justamente luego de la delación del señor Barata respecto a la vinculación que podría tener el señor Yehude Simón Munaro con un codinome, es que el señor Yehude Simón Munaro se comunica con el señor Salazar Torres. ¿Para qué? Justamente para hablar de este tema. Entonces, que la defensa no nos pretenda decir de que esta comunicación vía WhatsApp no está circunstanciada, estrechamente o relacionada o vinculada a los hechos que se le imputa a su patrocinado. Ahora bien, respecto al mensaje, porque son varios mensajes, se está enfatizando en el mensaje del minuto 17:56, la defensa dice, es falso de que el señor Yehude Simón Munaro haya pretendido señalar que se le eche la culpa a un muerto, ¿no? Y hace atención a que ha salido en los medios periodísticos. Porque literalmente, expresamente, el mensaje no lo señala. Lo que el Ministerio Público tiene que decir, señorita magistrada, es que dado el circunstanciado de la conversación y teniendo en consideración el interés de la conversación de Yehude Simón Munaro con el señor Salazar, debido a la delación del señor Barata, es imposible que se pueda pedir que la conversación que ellos tengan respecto a un ilícito sea literal, expresa, redunde en señalar que verdaderamente sí, yo he cometido el ilícito o sí, no. Consideramos que justamente las organizaciones criminales, señorita magistrada, una de las características es realizar conductas que traten de legalizar lo ilícito. En este caso, es imposible pensar que una conversación circunstanciada en una delación de un ilícito tenga que ser
de manera literal, espesa y abundante, pero si leemos con detenimiento nos vamos a poder dar cuenta que en realidad el meollo de esa conversación tiene como finalidad el influir, incitar a que el señor Salazar no diga la verdad. Y justamente, como el día de ayer se había referido, señorita magistrada, el señor Salazar Torres es el que ha proporcionado este WhatsApp y es el que ha dicho y ha manifestado cuál es su verdad, que es contraria, obviamente, a lo que el señor Yehude Simón Munaro y su defensa están esbozando a su judicatura. Por último, señorita magistrada, solamente señalar que la primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente, en el expediente 036-2017, fundamento 6.99, teniendo como referencia el caso Susana Villarán, ha señalado lo siguiente: en el presente caso, lejos de tener la certeza de la existencia de un supuesto pacto de silencio, lo que sí se aprecia es la voluntad de concertarse y reunirse entre los imputados, pues Villarán de la Puente exteriorizó la posibilidad de una coordinación con Castro Gutiérrez y este último reconoció ante el juez que se ha reunido con ella. Por ende, considerando la gravedad de los hechos atribuidos, se les imputan concurrentemente 3 delitos, se puede inferir razonablemente la existencia de un concierto de voluntades entre los mencionados imputados, que es lo que el Ministerio Público, para el circunstanciado de este mensaje, teniendo en consideración las conversaciones que ha sostenido el señor Salazar Torres con el señor Yehude Simón Munaro, consideramos que ha existido un concierto de voluntades entre ambos imputados con la finalidad, obviamente, de poder modificar, coordinar, ocultar la verdad de los hechos. ¿En favor de qué? En favor del señor Yehude Simón Munaro, toda vez que el circunstanciado de esta conversación, ¿no?, es de iniciativa de él respecto a lo que le dice al señor Salazar Torres. Eso sería todo, señorita magistrada. Gracias, Fiscalía. Señor abogado, máximo 23 minutos. Sí, vamos a hacer más señorita juez. Se habla de organizaciones criminales y de lenguaje oculto y todo. Quiero acabar con esa última idea. Sin embargo, se encuentra el chip, se encuentra el celular. Una organización criminal, yo entiendo que el delincuente se traga el chip. Yo entiendo que las pruebas se destruyen, se entierran, se ponen en un ladrillo y se van abajo el mar. ¿Qué clase de organización criminal tiene los chips ahí a un costado, los celulares prendidos? Basándome en ello, respecto al arraigo domiciliario, la señorita fiscal no ha respondido en dónde se le encontró al señor Yehude Simón al momento de la intervención. En el inmueble de calle Lomarrita. De eso no ha respondido. Ha respondido acerca del domicilio de Las Acacias. Yo ya le he mostrado documentación registral. Calle Las Acacias era del hijo del señor Yehude Simón, no es un inmueble oculto. Lo que está pretendiendo la fiscalía es decir, él se va a ocultar en el domicilio de su hijo. Se ha entregado el documento, señorita magistrada. En este momento ya su juzgado conoce dónde está el señor Yehude Simón. No, que mintió, dice. Mintió en información. No, señorita magistrada, mi patrocinado no ha mentido. Él siempre ha vivido en los domicilios que ha señalado en su debido momento. En Reniec, por ejemplo, actualmente calle Lomarrita, él vivía en calle Lomarrita. Él en su momento va a señalar en dónde era domiciliado. Cuando tenga el uso de la palabra va a señalar su domicilio. Pero lo que la fiscalía no ha contestado, y eso es en concreto, es dónde se lo ubicó. Y lo que tampoco nos ha vuelto a decir es que el inmueble de Las Acacias es un inmueble de su hijo. Y la pregunta es, ¿yo puedo decir en una declaración que estoy viviendo, ya sea de manera temporal, en el inmueble de mi hijo, y eso puede acarrear
alguna responsabilidad, pero vayamos a algo más importante. Su juzgado, y es lo que he dicho hace un momento, su juzgado ya sabe dónde está el inmueble del hijo del señor Yehude Simón. ¿Se va a esconder allí? Eso es lo que nos dice el Ministerio Público. Allí se puede esconder. Sobre esa lógica el Ministerio Público no avanza. El Ministerio Público dice que hemos mostrado documentación de la señora Nancy Valcárcel Herrera. Y dice que esa documentación solo acredita que la señora Nancy Valcárcel Herrera vive en calle Lomarrita. Pero ¿por qué el Ministerio Público no nos dice bajo qué modalidad está casado el señor Yehude Simón con la señora Nancy Valcárcel? Son sociedad conyugal. Significa que esa es su sociedad conyugal. El Ministerio Público en este momento nos está diciendo, al decir que ya hay certeza del arraigo domiciliario de la señora Nancy Valcárcel Herrera, nos está diciendo indirectamente, dado que vive con la persona del señor Yehude Simón, pues hay una sociedad conyugal, no están divorciados, que vive en calle Lomarrita también el señor Yehude Simón, exactamente, y para coincidencia, el lugar donde lo encontraron cuando ejecutaron la detención domiciliaria. Algo más, señorita juez. Nos hablan acerca de los teléfonos y nos dicen que pudo haber destruido el chip de manera previa. Significa que mi patrocinado sabía que llegaba ya una detención domiciliaria en contra de, una detención preliminar en contra de él. Eso está esbozando la Fiscalía. Él ya sabía y por eso empezó a destruir las pruebas. ¿A qué hora fue la intervención? Fue a las 6:30 de la mañana. Dicen, no, él en ese momento destruye el chip, supuestamente, porque después encontró un chip. La pregunta es, ¿quién abrió la puerta al Ministerio Público? Eso no lo ha contestado la Fiscalía. Porque si contestara la Fiscalía, dijera, el señor Yehude Simón abrió la puerta. O sea, el señor Yehude Simón, mientras caminaba y bajaba las escaleras para abrir la puerta, él también destruía las pruebas a la vez. O es que de repente, no sé cuál es la lógica ahí de la Fiscalía. Lo cierto es, un chip, si no se quiere encontrar, el señor pudo haber hecho 1000 cosas para que no se encuentre, no dejarlo a un costado. El celular, si no se hubiese querido encontrar, se hubiera dejado en la basura, señorita magistrada. Se hubiese botado a la casa del costado, se hubiese escondido. Pero se encuentran estas cosas, no se ocultaron. Y el chip que se encuentra, pues que se investigue en ese chip. ¿Y qué se nos está diciendo? No, que con esto se ocultó el WhatsApp. Señorita magistrada, por máximas de la experiencia, no es necesario tener un celular para ver el WhatsApp. Un celular con chip. Yo puedo entrar a mi computadora ahora y ver el WhatsApp. El Ministerio Público tiene todas las posibilidades de poder encontrar esa información. Se dicen que los codinomes están relacionados a mi patrocinado Yehude Simón Munaro. En ningún momento el señor Jorge Barata, y a lo largo de esta discusión, ni el propio señor José Domingo Pérez, al momento de su afirmación, ha dicho que Gorno, Terco sean codinomes del señor Yehude Simón. No lo ha dicho. Y ahora se pretende señalar que mi patrocinado puede ser uno de los codinomes que señaló el señor Barata. Pero que el señor Barata, si va a esbozar algo, que lo diga. Pero acá ya se está llevando más allá a la interpretación. Acá también se está diciendo, y esto ya para terminar, el Ministerio Público acaba de afirmar en esta audiencia que allí no dice literalmente que mi patrocinado le esté pidiendo que le eche la culpa al señor Málaga Coaquela. No dice, pero hay que sobreentender porque las organizaciones criminales tienen un lenguaje encubierto y en segundo lugar hay que tener en cuenta el contexto de la conversación. Pero bajo esa premisa se podría interpretar cualquier cosa. Señorita juez, no estamos ante una conversación de dos personas cara a cara, sino una conversación de WhatsApp, aunque sea pues un ojito guiñado, pero no hay ni eso. Lo cierto, señorita magistrada, es que esta conversación es evidente, había una investigación, no es oculto ni para el señor Salazar ni para el señor Yehude Simón, que había una investigación y que había señalado algo el señor Barata. Pero de esa conversación que el señor Yehude Simón no sabía que iba a ser informada, ni en su momento estoy seguro que el señor Salazar no sabía que iba a ser informada, y si el señor Salazar iba a dar su WhatsApp en el futuro, ¿por qué no escribieron literalmente lo que la Fiscalía está diciendo?
¿Por qué el señor Yehude Simón no le dijo, ¿sabe qué? Échale la culpa a tal persona, ya? O el señor Salazar, ¿sabes qué? ¿Por qué no le echamos la culpa? O ¿a quién insinúas tú que le echemos la culpa? Ni siquiera hay eso. Si al fin y al cabo esta información se iba a poner en conocimiento de este juzgado y de la fiscalía, se trae una conversación e intenta a través del contexto dársele una interpretación distinta. Vuelvo a repetir, el señor Yehude Simón siempre le pidió al señor Pablo Salazar, y sobre eso no hay que interpretarlo, señorita magistrada, no hay que interpretar esto. Está claro que le dijo, di la verdad, di tu verdad, tu verdad. Eso es lo que se le pidió. No se le pidió que oculte, no se le pidió que entorpezca. Disculpe que sea tan reiterativo, pero el Ministerio Público a cada momento viene a decir la declaración del señor Pablo Salazar. Entonces tomemos la declaración del señor Pablo Salazar en un sentido. En el sentido que me favorezca, pues lo tomaré. Pero ¿qué dice el señor Pablo Salazar? Y estoy seguro que al momento que el señor Pablo Salazar también declare, y bajo eso no le estoy influyendo, no estoy diciendo nada. Porque está escrito ya, di tu verdad. Declara. Eso sí, no necesito interpretación para ello. Y en función a una interpretación y a un contexto que está por investigarse 36 meses de prisión preventiva, y con esto cierro. El Ministerio Público dice que yo no me he pronunciado sobre algunas cosas. Usted sabe perfectamente por qué no me he pronunciado sobre algunas cosas, porque el Ministerio Público ha repetido sobre unos elementos dentro del ámbito del peligro de fuga, también para el, del peligro de fuga, también para el peligro de obstaculización. Y como yo le dije en su momento, yo no voy a ser reiterativo en ese aspecto, con lo cual yo sí solicito a su juzgado que, si se da cuenta, yo he respondido cada uno de los argumentos, tanto dado en el punto de peligro de fuga como en el peligro de obstaculización, y en esto ha quedado demostrado, dada todas las suposiciones, no son nada más que suposiciones dadas por el Ministerio Público, que aquí no hay peligro procesal. Ese tercer elemento no concurre, y al no concurrir no hay prisión preventiva, señorita magistrada. Hay cualquier otra medida que su despacho desee, y nos sometemos a la medida que usted despacho señale, pero nuevamente le rogamos y le pedimos por favor, no hay el tercer elemento, y al no haber el tercer elemento no aplica una prisión preventiva. Los graves y fundados elementos de convicción no son tales, la prognosis de la pena es básicamente un requisito y el peligro procesal es inexistente, señorita juez, y bajo esa premisa es que yo termino mi presente argumentación y réplica. Muchas gracias. Concluimos entonces lo referido al tercer presupuesto de parte de la defensa técnica del señor Simón Munaro. Una aclaración tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica. Primero, al Ministerio Público. Necesito tener claro un dato que ha sido bastante enfatizado por usted y que entiendo pues pueden proporcionarme esa información. Se me habla de distintos ámbitos del peligro de obstaculización. Uno de ellos estaría relacionado a criterio del Ministerio Público por la presunta influencia a los testigos, que en este caso sería el ciudadano Duberly Rodríguez. En ese entendido, la pregunta es, ¿desde cuándo este ciudadano tiene la calidad de testigo en esa investigación? Señorita magistrada, la declaración la cual tengo a la vista, la declaración es del 28 de febrero del año 2020. Doctora, entonces yo entiendo que las reuniones que usted me hace alusión, porque el señor Simón Munaro se encuentra con mandato de detención preliminar aproximadamente a fines de febrero, 24 de febrero. Exacto. Entonces, él tiene la condición de testigo después que se le priva de la libertad por la detención preliminar a este investigado. ¿Es correcto lo que he entendido? Nosotros lo citamos al señor Duberly Rodríguez Tineo cuando tomamos conocimiento de que tenía participación en relación a los hechos que eran... Mi pregunta es bastante clara. ¿Desde cuándo es testigo? Desde el 28 de febrero del año 2020. Correcto. Entonces, primer punto ya aclarado. El segundo punto, la defensa técnica. A ver, déjeme ubicar en la parte de su alocución, por favor, porque los nombres
con cargo también a la revisión de los documentos, claro está. Y por favor, a través de especialista de audiencias, los documentos me los van alcanzando. Gracias, doctora. Doctor, sí se ha presentado, obviamente con cargo a la revisión por gabinete, se ha presentado una constancia de trabajo, nos ha indicado usted. Ok, esto es tanto como consultor del gobierno regional de Tumbes y como gerente general en la comunidad. Son dos entidades distintas, es lo mismo, porque cuando usted me habla de consultor del gobierno regional de Tumbes, acto seguido me habla de esta asociación nororiental, me menciona Piura, Tumbes y demás. O sea, acláreme ello, por favor. Gracias. La mancomunidad, el señor Yehude le puede dar mayor precisión, pero sobre este punto, la mancomunidad tiene un presidente, ¿no? Tiene un gerente, ¿no? Es el señor Yehude Simons, pero el presidente de esta mancomunidad es el presidente regional de Tumbes. Y el señor es consultor del gobierno regional de Tumbes y a la vez es gerente de esta mancomunidad que lidera el presidente regional de Tumbes. Es decir, tiene ese cargo de gerente general y además de consultor del presidente del gobierno regional de Tumbes. ¿Pero quién es su empleador? ¿El presidente del gobierno regional de Tumbes o estas entidades que usted me refiere? Es el presidente regional de Tumbes, me refiere ahora a mi patrocinado. Correcto, y aquí quiero aclarar este dato, dado que usted ha precisado en todos los supuestos, dada la posición, el órgano jurisdiccional tiene clara cuál es su posición, pero usted nos ha indicado, en cuanto a si el órgano jurisdiccional se decantara por una comparecencia con restricciones, usted indica, no tendría, mi patrocinado, lo indicó, está en el registro de audio, no tendría por qué viajar a Tumbes porque es consultor, y usted nos indicó incluso el consultor es quien absuelve consultas, textual, sí, literal. Entonces, ¿qué debo entender en ese trabajo? En el supuesto, porque el órgano jurisdiccional tiene que decidir, tengo que decidir, en el supuesto que exista una posición ligada a una medida menos gravosa, ¿existiría alguna incompatibilidad con el trabajo, alguna restricción de un tipo de no viajar a la localidad de Tumbes? Señorita juez, como puse en mis diapositivas, la sede de la mancomunidad, en donde él también realiza los trabajos de consultoría para el gobierno regional, se encuentran en el distrito de Surco, en Holguín 108, con lo cual él no tiene necesidad de viajar hasta la ciudad de Tumbes. Él lo puede hacer aquí desde Lima. Aquí se encuentra la oficina de la presidencia de la Asociación de Gobiernos Regionales. Es un ente público y verificable esa información, señorita juez. Muy bien, ahora quiero ver la constancia. La constancia únicamente es por consultor del gobierno regional de Tumbes, ¿es correcto? Sí, señorita magistrada. En todo caso, para dar mayor detalle de la relación laboral, mi patrocinado quisiera hacer el uso de la palabra. En su oportunidad, doctor. Ok. Muy bien, entonces dejamos constancia de la entrega de los siguientes documentos. Por servicio Movistar Fijo, la usuaria Nancy Valcárcel, es fecha 28 de septiembre de 2018. En el mismo sentido, fecha... Estoy primero la fecha de... Sí, 28 de agosto del 2018, también del 28 de julio del 2018, del 28 de abril del 2018, 28 de noviembre del 2018. Luego viene servicio de agua. Estos son documentos originales que tenemos que dejar constancia de la entrega y también que han sido presentados para el contradictorio Fiscalía. Del servicio de agua, el suministro 2718616-2 a nombre de la usuaria Nancy Valcárcel. El periodo febrero del 2020, diciembre del 2017, noviembre de 2017, octubre de 2017, septiembre de 2017, agosto de 2017, julio de 2017, junio de 2017, mayo de 2017, abril de 2017, marzo de 2017, febrero de 2017 y enero del 2017.
También una copia simple a color, constancia de trabajo, suscrita por Gobernador Regional, Gobierno Regional de Tumbes, 20 de febrero del 2020. También reporte de búsqueda por apellidos y nombres respecto de Yehude Jorge Antonio Simón Valcárcel. Esto está en original con el voucher de pago por ese derecho de publicidad registral. También copia certificada de la partida 02227884. También el voucher de pago. Ya se identificó la partida, ¿no? Asimismo, copia simple a color de DNI de menor, DNI 75 92 91 57. También recibo sobre programa Oncosalud, a nombre de Nancy Valcárcel de Simón, periodo del 1 de agosto de 2016 al 31 de julio del 2017 y cartas de renovación. Asimismo, copia simple de la disposición número 3/2019, investigación 5/2018 y copia simple el anterior era una disposición de archivo, hacemos la precisión. También respecto del caso 5/2018, disposición 4, 16 de noviembre de 2018, y esto es... Bueno, y la misma se encuentra incompleta. Y una fotografía a color que el señor abogado ha indicado, pues, correspondería a imágenes de la persona de Burgos, denunciante por el hecho de ilícito de lavado de activos, así como del señor Navaguiber, y ha explicado, pues, que se centran en los documentos respecto a la denuncia que ha presentado. Son la 1 de la tarde, hemos estado en audiencia desde las 9 de la mañana, por eso vamos a hacer el corte en este momento. Vamos a retomar a las 3 de la tarde, porque tenemos detenidos, hay que dar un plazo también prudencial para que se les pueda agenciar sus alimentos. El Ministerio Público, vamos a continuar en la tarde con el tercer presupuesto referido a la defensa técnica del señor Salazar Torres. Por favor, una indicación adicional. Evitamos ya en la tarde aspectos repetitivos, porque he podido revisar rápidamente su requerimiento y veo que usted, su requerimiento al menos escrito, realiza una argumentación bastante similar y basada en similares elementos de convicción. Por no decir lo mismo, no me atrevo porque mi revisión ha sido bastante rápida, pero sí, por favor, no argumentos redundantes. Si ya usted lo sustentó, salvo que tenga algo distinto que decirnos, claro está, ¿no? Si usted ya lo sustentó, hacer referencia a esa sustentación. Las partes se han encontrado en esta sala de audiencia, ¿correcto? Entonces continuamos en la tarde, esa parte del tercer presupuesto y el plazo y la proporcionalidad que correspondiera. Señor abogado. Sí, la defensa pública quería solicitarle si podía retirarse posteriormente. Doctor, en la tarde, como ya estaríamos en el último punto, ya tengo las defensas completas. Si yo verifico que en la tarde se encuentran las defensas completas, igual solamente restaría la decisión del órgano jurisdiccional. Ahí recién vamos a evaluar el retiro o no de la defensa pública, pero vamos a ver qué sucede en la tarde, doctor. A las 3 de la tarde, entonces, todos los sujetos procesales que se encuentran presentes en esta sala de audiencias. Una con uno, ordenamos el cierre de registro de audio por ahora. Justicia TV es el canal